Listo. Continuamos con nuestro curso Yo en el altar. Y Tú le sabes que no voy a puedes salir, que hacer, yo no salgo. estamos haciendo, Y yo te digo, vámonos para afuera. si me pueden Me dice, mutear ¿me por favor los acompañas a mi casa? teléfonos, los micrófonos, por favor, No, no, gracias. no, Vamos a comenzar permítanme, dejen mejor los muteo porque o los escucho, ahí está, listo. Bueno, pues vamos a empezar a estudiar sobre la construcción del templo. Y si ustedes se han dado cuenta, hemos estado investigando o estudiando lo que es el tabernáculo, por qué Dios escogió a las personas, todo eso. Y nuestra misión de este curso es realmente saber no lo que Paola dice o hace, sino lo que la palabra del Señor dice acerca de la seriedad que se necesita para servirle al Señor, sea sea lavando un baño o arriba de una plataforma en el altar. Entonces, si nosotros vimos el video que les mandé o leyeron los capítulos que les dije que leyeran para la clase de hoy, les tengo yo una pregunta. ¿Por qué Salomón, y no David? ¿Por qué Salomón construyó el templo y no David? Y esto sí ya es vamos a no sé yo. empezar con las preguntas y ustedes me las tienen que contestar. Porque ¿Quién me David va a tenía contestar? porque David tenía muchos muertos en su haber, por decirlo de alguna manera, sus manos llenas de sangre, le había dicho el mismo Dios, ¿no? Que él no le iba a construir el templo porque él era un hombre de guerra. Ok. Sí, tu respuesta es correcta, Daniel, así es. Yo tengo otra pregunta. ¿Por qué si David, la Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios? David escribió los salmos, hizo esto, mató a Goliat, hizo y deshizo y defendió a Dios y sí tuvo errores, sí cometió cosas que pecó, hizo cosas que no había hecho, pero la Biblia siempre, o él siempre regresaba a tener ese corazón sincero delante de Dios. ¿Por qué creen ustedes que a pesar de que David tenía ese corazón con buenas intenciones, no fue candidato para construir el templo que él mismo quiso? Porque él hizo los planos, él tenía ya todo listo, el material, el oro, la plata, todo, él ya tenía todo listo y Dios le dice, sí, no puedes hacerlo tú porque ya tienes en tus manos sangre, has peleado mucho, has guerreado mucho. ¿Por qué pesó más los hechos de David que el corazón de David? ¿Ustedes qué piensan? No sé si sea el tema de que siempre hay consecuencias de lo que hacemos, ¿no? No sé, el David y en su caso Moisés, que no pudo entrar a la tierra prometida aún habiendo visto la gloria de Dios como quizás nadie más la ha visto y habiendo estado en la presencia de Dios como quizás nadie más ha estado. Ambos tuvieron una consecuencia dentro de, ¿no? No sé si sea Ujú. parte de y sea la enseñanza que a lo mejor nos deja, ¿no? Exacto. A veces nosotros, por más y mejores intenciones que tengamos o por más corazón sincero, las consecuencias de nuestros hechos nos descalifican hasta cierto punto de hacer algo y no quiere decir que David estaba descalificado ante los ojos de Dios, no, sino que a veces nosotros, por las consecuencias que tenemos gracias a las acciones que tuvimos en el pasado, a veces necesita entrar a alguien que continúe con la batuta, que siga adelante con la misión. ¿Por qué? Porque es importante que no se pierda sinceramente eso. David deseaba hacerlo. De hecho, fue la idea de David. Él preparó los materiales, los recursos, los planos, pero Dios le dijo que él no sería quien lo construiría. Ahora, tengo otra pregunta para ustedes. ¿Qué representa esto? Que ya lo estábamos hablando. Pues obviamente el templo iba a representar paz, descanso, estabilidad y comunión con Dios. Y aunque David tenía el corazón conforme al corazón de Dios y estaba arrepentido, muchas veces eh, nuestras consecuencias tenemos que pasarlas.
y tenemos que aprender de ellas. Tenemos dos opciones. O, "Ay, no, es que, y empezar, o decir, va, aprendo de mis errores y me levanto y sigo adelante y ¿qué ayudo? Yo no, a lo mejor no voy a poder estar al frente, pero yo apoyo, yo hallo, que fue lo que hizo David, porque David pudo haber tenido ese corazón de decirle a Dios, no, 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 es que yo era el primero, la idea fue mía, porque la idea de tener ese templo, o sea, Dios no necesitaba un templo, Dios lo que quería era habitar entre su pueblo, pero como los humanos estamos acostumbrados a ver qué hace el otro o a qué tiene el otro, qué no tiene el otro, pues todos tenían dioses, también vamos a hacerle a Jehová un templo. Y David pudo haber tenido ese corazón corrupto de decir, no, pues entonces si no se hacen como yo quiero, no te voy a hacer el templo, no te voy a dar mis 300 toneladas, o no, no te voy a dar mi oro, no te voy a dar la plata, porque son mías. David pudo haber dicho eso, pero el corazón de David, ¿qué fue? La misión es que se haga el templo. Y si yo ya no tengo esa capacidad por todas las consecuencias que he tenido o por todas lo que ha pasado en mi vida, buenas o malas, porque no estamos descalificando a David porque fue un mal hombre o porque se equivocó o porque pecó, porque ya hemos visto que Dios usa a quien quiere usar. Si usó a Aarón, que construyó con sus manos un ídolo de oro, y con ese mismo oro hicieron el tabernáculo o empezaron, entonces ya aprendimos anteriormente que nuestras acciones pasadas no nos descalifican, pero lo que sí pasa es que a veces nosotros tenemos que dejar que alguien más continúe o tener, ¿sabes qué? Yo quiero, yo puedo, yo sé, yo soy mejor, pero ahorita no se trata de mí, no se trata de mi deseo, no se trata de mi orgullo, no se trata de mi dolor, no se trata de mi rencor, no se trata de mi envidia, no se trata de lo que yo siento, no se trata de mi talento, no se trata de lo que yo sé, de cuánto doy, de qué hago, no se trata de mí. La meta es cumplir y que se haga el templo. Entonces David tuvo que hacerse a un lado para que la misión fuera cumplida. Y especialmente porque el templo iba a representar paz, descanso, estabilidad, comunión con Dios. Eso es lo que la iglesia necesita representar. Yo tengo que asegurarme, y David nos enseña, o sea, si yo necesito ahorita, si voy a servir y estoy enfrente y estoy dirigiendo algo y soy parte de algo, soy voluntario de algo, sirvo en algo, aunque sea, así sea limpiar o así sea estar arriba tocando un instrumento o predicando. Lo que esto me representa y me enseña es que la misión es que Dios se mueva, que la presencia de Dios baje. Y si yo tengo que dejar a un lado mis emociones negativas para que la misión se cumpla, lo voy a hacer, porque Dios merece eso y mucho más. Si yo necesito enfocarme y cumplir la misión y no apuntar, o sea, tenemos que despojarnos de quién somos nosotros para que la misión se cumpla. Ahora tengo otra pregunta. ¿Por qué no se podía hacer ruido durante la construcción? ¿No encuentran ustedes eso como que medio raro si es una construcción? Cuando alguien está construyendo algo, pues obviamente se escucha el taladro, se escucha el martillo, se escucha que están rompiendo este cemento, que están martillando. ¿Por qué Dios fue tan específico de decir, "Shh, no quiero que en la construcción, cuando vayas a poner la piedra, no quiero que haya, o sea, quiero que haya silencio, quiero que haya paz"? ¿Por qué piensan ustedes eso? ¿Qué pasó? Yo creo que para no contaminar, para no escuchar quejas, cansancio, mm, pues no sé, porque tanto trabajo que estaban haciendo puede ser pues cansado o caliente el calor, no sé, entonces para no quejarnos, para hacerlo en esa santidad de estarlo haciendo bien para Él y alabando, yo creo que más enfocados en eso, Ujú. su presencia. ¿Quién más quiere opinar sobre esto?
Porque, bueno, quizás yo pienso que porque ese lugar ese era un lugar santo, donde iba a habitar la presencia de Dios. Eso considero que, digo, cuando trabajamos todo eso, como usted lo dice, es sucio, es ruidoso, y ese lugar iba a ser santo, como cuando hicieron el tabernáculo, el lugar donde estaba la presencia de Dios era un lugar demasiado respetado. Esto es una lección para todos nosotros en la actualidad. Cuando nosotros estemos en la casa del Señor sirviendo, no puede haber un ruido visual, no puede haber un ruido negativo que desenfoque a las personas de sentir la presencia de Dios. Y eso es algo que todos, hasta yo, tengo que aprender. Si un comentario no va a ser beneficio para otras personas, no lo hago. ¿Puedo No comentar debo de algo? hacerlo. Sí, claro, Frank. Sí, bueno, dentro de lo de investigación, yo encontré que Dios quería reflejar su obra en nosotros, que Ujú. es magnificente, que es muy grande, pero a veces parece que todo ocurriera en silencio. Lo que Dios está trabajando, a veces la obra que Dios está haciendo en cada uno de nuestros corazones no es evidente porque es interna y Dios Ujú. trabaja de una manera silenciosa a través del tiempo y las situaciones. Y Dios quería evocar eso al hacer el templo. Era una obra majestuosa que iba a manifestar, pues sí, su deidad, su magnificencia, pero en silencio, así como trabaja en nosotros. Exacto. Y fíjate, si nos imaginamos, o los que vieron el video, o sea, las piedras eran cortadas y preparadas lejos del templo, porque cuando llegaban al lugar simplemente tenían que encajar y no podías, o sea, tenía que estar perfectamente encajada y hecho a la medida, y no podía estar uno más grande que la otra, ni estar cortado de una manera diferente. O sea, todo tenía que embonar a la perfección. Y algo a mí me interesó, me gustó, es que primero que nada, Dios prepara en secreto lo que usa en público. De la abundancia del corazón habla la boca. A veces nosotros decimos comentarios negativos, positivos, que ni siquiera lo quisiste decir con mala intención, o lo quisiste decir con mala intención, y la persona como lo recibe también es importante. Nosotros tenemos que aprender que en la casa del Señor, que en la iglesia, la comunidad, quién somos, cómo nos comportamos, cómo nos hablamos, tiene mucho que ver. Y si nosotros aprendiéramos y pusiéramos en práctica esta norma de decir, aquí no va a haber chismes, aquí no va a haber quejas, aquí no va a haber indirectas, aquí no va a haber nada, aquí lo único que vamos a hacer es nos vamos a enfocar en que la presencia del Señor baje y que la presencia del Señor sea la meta. No mis emociones, no tus emociones, no lo que tú piensas, no lo que él piensa, sino que todos tenemos que embonar a que haya una meta, porque en la casa de Dios no puede haber caos. Era el lugar, iba a ser un lugar santo, era el templo de Jehová, con detalles, con el oro, la plata, la madera, cómo tenían que transportarla. Todo tenía un significado que se necesitaban humanos. ¿Ustedes no creen? Imagínate, iban cargando, o sea, yo pensaba y me imaginaba, o sea, van cargando una piedra entre muchos hombres, y qué tal si uno le pisó el dedo al otro mientras van caminando. ¡Ay, qué te pasa! ¿Por qué me lastimaste? Y que se empezara, o sea, no, no podían, no, ellos no podían decir, no podían quejarse, no podían, y no porque no querían, no porque no pudieran, claro, son emociones, pero ellos tenían una meta que cumplir. Y esa meta era dice, la presencia de Dios requiere orden y santidad. Y eso es algo que muchos de nosotros, que todos nosotros somos culpables, todos. Porque en un momento de nuestra vida decimos algo, hacemos algo, nos comportamos de una manera que no estaba Cristo enfocado en nuestra mente. Y terminamos haciendo cosas que no debimos haber hecho, que no debimos haber dicho, no sé. Pero si nosotros aprendiéramos de esta lección y aprendiéramos lo que Jesús nos quiere decir en este día, de decir, oye,
cuando tú me sirves, cuando tú te subes, cuando tú cantas, cuando tú tocas, cuando tú limpias, ¿tu enfoque soy yo? O sea, yo soy tu enfoque, porque si realmente soy tu enfoque, lo que diga fulanito no puede afectarte. Lo que diga manganito no puede afectarte. Lo escuchas, sí, eres humano, pero tu enfoque es Cristo y tu enfoque es que la presencia del Señor baje. Imagínate si todos el domingo, que el domingo, no solamente todos los domingos, cuando servimos, cuando estamos, cuando limpiamos, en lo secreto, en lo no secreto, si Cristo fuera siempre nuestro enfoque, seríamos otra cosa diferente. Me gusta mucho lo que decía Frank, que a veces Dios tiene que trabajar en lo secreto, tiene que trabajar nuestro corazón, formar nuestro carácter, así como se limaban las piedras, así como se tenían que tallar esa madera, Dios tiene que tallarnos en lo secreto. Para que nosotros podamos ser usados en lo público, tenemos que pasar por un proceso en lo secreto. Pero si no oramos, si no leemos la palabra del Señor, si no somos fiel con lo que tenemos que ser fieles, va a ser muchísimo más difícil que el domingo lleguemos con un corazón sincero a adorar al Señor con la meta en mente. Porque cuando perdemos el enfoque, es fácil bajarnos. Es fácil irnos, es fácil renunciar, es fácil, ay, no, aquí hay mucho caos, mejor me voy. Ah, no, aquí está muy nada, mejor me voy. Hago esto, o sea, es tan fácil hacer lo que mucha gente ya hace, pero cuando nosotros nos enfocamos en Cristo, vamos a ser mejores personas porque vamos a quitarnos, nos vamos a ahorrar muchos enojos, nos vamos a ahorrar muchas cosas negativas. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfocar en lo que verdaderamente importa. Ahora, am, una piedra sin proceso no encaja, no sobresale, estorba y rompe la estructura. Escúchate, una piedra sin proceso no podía encajar y eso requería, ay, ¿sabes qué? No, estaba desconcentrado el cantero que estaba haciendo la piedra, y cuando la intentamos embonar, no quedó. Ah, ahora regresa, quita la piedra y se cayó la de abajo, se quebró la de abajo y retrasas 3, 4, 6 meses. Retrasamos muchas veces nosotros el proceso, o sea, la meta ya está enfrente de nosotros, la tierra prometida está enfrente de nosotros, pero nosotros como no queremos embonar, como no queremos pasar por ese proceso, o queremos adelantar el proceso y apresurarnos al proceso y hacerlo, ni modo, le quitamos la importancia al proceso que nosotros tenemos que pasar delante de la presencia de Dios. Porque Dios es el que nos tiene que moldear, Dios es el que nos tiene que forjar, Dios es el que nos tiene que dar esa convicción. Cuando, aunque estás mal, Paola, estás bien, Paola, haz esto, Paola, haz aquello, Paola, no hagas esto, Paola, mejor hazlo de esta manera. Si yo no paso tiempo en la presencia del Señor, entonces voy a hacer cosas que no debo hacer, que no debía hacer. Me voy a enojar, voy a querer sobresalir, yo voy a romper la estructura, voy a pensar que lo puedo hacer mejor yo que otra persona. Y ya lo hemos platicado antes en las otras clases, que nosotros tenemos que seguir un protocolo, tenemos que seguir un orden, porque eso es lo que está estipulado por la persona que es nuestro líder, la persona que está a cargo de ese ministerio, la persona que está a cargo de esa mesa directiva, la persona que está a cargo de esa iglesia. Es nuestro trabajo embonar para que no se rompa la estructura, para que no se rompa la unidad, para que no haya problemas del que no debería de haber. Si nosotros nos despojamos de todo eso y permitimos que el Espíritu Santo nos mengüe, nos raspe, nos va a doler, claro que nos duele, nos lastima. Claro que nos lastima, pero al final la meta tiene que ser siempre que nuestro enfoque sea en Cristo. Dios primero procesa nuestro carácter antes de colocarnos en ciertos lugares. Sí o sí, Dios tiene que procesar tu carácter.
Si tu carácter hace ruido en la iglesia, no estás, tienes que alinearte. Si tu carácter, si tu enojo, si tu rencor, si tus emociones hacen ruido, y no estoy hablando ruido de que te enojes, no, también existe ruido visual. Tu cara, tu mano, tus facciones, tu falta de asistencia, o sea, todo eso desencaja y desembona y desconcentra a la iglesia del propósito que tiene que ser. Frank, ¿ibas a decir algo? Sí, quería comentar algo con lo que respecto a lo que tú decías. Ujú, El ruido no se hacía en el Monte Moriah, pero en la ujú, cantera sí había ruido, es donde se pulían las piedras, donde se llevaban, ahora sí que a plomo, o sea, la piedra tenía que medir 10 metros, y eran 10 metros y no, ni un milímetro más para que pudiera encajar. Pero aquí viene ujú. una referencia donde la cantera es este mundo el que vivimos, donde ocurren las pruebas, el sufrimiento, las pérdidas, las tribulaciones, o sea, nuestra vida diaria, pero donde el martillo de la palabra es la que, pues sí, nos alinea, nos moldea, para quitar esas, imperfecciones de orgullo, ego, naturaleza que Dios tiene que mover en nosotros. Y pues muchas veces ese proceso no es ni agradable, ¿verdad? Sino doloroso. Ujú. Y una vez que pasa esa piedra, ese proceso en la vida, en la cantera, dice que era llevada al templo. Cuando la piedra está lista, era trasladada a la edificación, ¿sí? Para edificar el reino, donde ya no se necesitaban ningún ruido de martillos para que encajaran perfectamente en el lugar para que Dios lo diseñó antes de la fundación del mundo. Exacto, pero nosotros estamos acostumbrados a que queremos que el Señor, o sea, quiero ministrar mientras estoy sí, procesando. A ver, hay momentos en donde se necesita pasar por un proceso, también hay momentos en donde necesitamos servir. Ahora, sé que estamos acostumbrados de que, ay, no, es que ya voy a dejar de servir porque voy a pasar un proceso. ¿Ustedes no creen que todas estas personas tenían problemas? Todos en la vida, yo, tú, tu mamá, tu papá, tus abuelos, los maestros de tus hijos, todos en la vida tenemos problemas. Nuestro problema es que nos enfocamos más en los problemas, en el dolor, en las emociones que tenemos que en Cristo. Y eso es nuestro error número uno. Cuando dejamos de enfocarnos en Cristo, lo demás sale a la luz y comienza a haber ese ruido. Nuestro ruido no tiene que ser en la iglesia. Yo no tengo por qué ir a quejarme con una mujer de la iglesia sobre los problemas que yo tengo. No, o sea, para eso hay alguien, para eso están tus líderes espirituales que te guían, que te dan consejería, pero el que nosotros vayamos a hacer ruido, a causar chismes, a causar división, a hacer esto, yo pienso que se debe de haber hecho así. Eso, mira, es en secreto, porque no, menos en la iglesia, menos enfrente de un voluntario, menos enfrente de gente nueva. Eso no se hace. Se trabaja, ¿qué dice? La ropa sucia se lava en casa. No crean que este es un dicho mexicano. Aquí está diciendo la Biblia, lo que nosotros tengamos que procesar, a ver, nos encerramos y vamos, porque también tenemos que normalizar las confrontaciones sanas. Tenemos que aprender a sentarnos, decir, oye, tú hiciste esto y no me gustó que me hicieras esto, no me gustó aquello, pero no, vamos con todo mundo y luego después no es sano eso. La confrontación sana es bíblica. Sentarnos con las personas a puerta cerrada, decir, ¿qué dice la Biblia? Vamos a platicarlo y después, ya si no se puede resolver, hay otros protocolos. El ruido de chismes, de división, de lo que tú quieras, de que estoy en desacuerdo, que no me gusta, es que yo pienso que soy más, que soy menos, que él me cae gordo, eso no va en la iglesia, porque quita y hace a un lado el enfoque que ya estamos haciendo. Ahorita voy a ir con los comentarios, solamente déjenme terminar con un puntito y luego ya les doy la oportunidad. ¿Qué más podemos destacar de la construcción del templo?
Todo fue hecho con excelencia. El templo estaba cubierto de oro, de madera fina, de detalles artísticos de precisión. Salomón trabajó con obreros, con extranjeros, con artesanos, con líderes, con servidores, con todos. ¿Cómo era posible que tanta gente, miles y miles de personas en un lapso de 7 años construyeran algo tan hermoso sin que hubiera ruido en el templo? ¿Por qué? Porque había una meta que cumplir. Hubo unidad ahí. Y no solamente una unidad, cada uno tenía su función distinta. El templo no fue construido por una sola persona, fue una obra colectiva. Y aquí es donde nosotros tenemos que aprender a amarnos, tenemos que aprender a tolerarnos, tenemos que aprender que va a haber momentos en donde vamos a estar en desacuerdo y va a haber momentos en donde nos vamos a enojar y va a haber momentos en donde nos vamos a lastimar. Pero cuando pasa eso, tenemos que perdonarnos, tenemos que amarnos, tenemos que entendernos, tenemos que tolerarnos, no porque se lo merezca o no, no porque, ay, no, pongo la otra mejilla, no, porque la meta principal es Dios, que la presencia de Dios baje. Un servidor, su meta no es crecer con fama. La meta de un servidor, de un líder, no es que él se sobresalga, sino que la gloria de Dios baje, y es lo que a nosotros nos debe de importar. Ahora, la meta nunca fue el edificio, la meta era la presencia de Dios. Si tú aprendes este principio y si tú te das cuenta que cada vez que tú vayas, hagas algo, así sea un diseño atrás de una computadora a distancia de la iglesia, o adentro, adentro quitando una manguera porque se cayó el agua, o barriendo, o levantando las sillas, o sirviéndole a un niño, o atrás de una cámara, o con un micrófono en mano, o con un instrumento en mano, todo tiene que embonar a que la presencia de Dios baje en ese servicio. No más. Porque sé que a veces hacemos lo que tenemos que hacer porque es nuestra responsabilidad, y a veces también es bueno, porque eso es una cualidad buena de un líder, ser responsable, que aunque esté enojado, esté triste, voy, asisto, no falto, no hago, no desmayo, nada. Ahí vamos y vamos a echarle ganas. ¿Por qué? Porque la misión es que la presencia de Dios baje. Cuando perdemos el enfoque es cuando nos metemos en problemas, y se necesitan humanos para hacer iglesia. O sea, yo hablaba con una persona hoy en la mañana que también es pastor, y me decía, es que todo sería tan fácil si no, si no estuviéramos los humanos involucrados. Y yo, pues no, no sería ministerio. Porque aunque hay cosas malas en el ministerio, aunque hay cosas malas en una iglesia, también podemos ver la gloria de Dios en la iglesia. Podemos ver cómo Dios salva, podemos ver cómo Dios restaura, podemos ver cómo la iglesia se llena. O sea, así como hay cosas malas, también hay cosas buenas. Y si nosotros nos enfocamos en lo que hay bueno, en lo que es rescatable, que dice, en esto pensar, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro, eso, en lo que tiene buen nombre, piensa en esto, porque hay muchas cosas malas. O sea, imagínate los que iban cargando en la piedra, ve al otro, ay, este fue el que me metió el pie y me caí, ya, pero ahorita no importa. Ahorita lo que importa es la meta, que es llegar a poner esa piedra, porque la presencia de Dios va a caer. Y sí, la presencia de Dios llenó ese templo, que no se podía ni ver. O sea, imagínate, fue algo impresionante que los sacerdotes ni podían estar de pie, porque la presencia de Dios habitó ese templo. Y la misión nunca fue un edificio. La misión fue que la presencia de Dios bajara. Lalo, ¿tienes algún comentario? Hola, pastora. ¿Sí me escucha? Sí. Ok, a mí, la verdad, lo voy a decir como lo dice el pastor, ouch, porque yo veo dos cosas. Una es, y lo que comentaba, la calidad de
el por qué no se hacía ruido y todo eso, por la calidad de cómo iba a quedar el templo. Y eso implica el tipo de servidor que es. El tipo de servidor debe estar capacitado por Dios para el servicio que va a hacer. Y el otro punto es que realmente el enfoque es Cristo. No podemos enfocarnos en nosotros. O sea, yo creo que, bueno, yo en mis años de ser hijo de Dios y de servir en el Señor, lo menos que pienso yo es en mí, sino tienes que pensar en Cristo, en los nuevos, en el Señor. Y la verdad, o sea, digo, ustedes me conocen, soy muy directo. Hay mucha gente que quiere servir, pero no está capacitado, se descapacita solito, pues, o sea, solito dice, con sus acciones, con sus hechos, y eso es lo que a veces reflejamos como iglesia. ¿Qué hubo el cambio en el templo? Que eran gentes especializadas en cada cosa, en madera, en piedra, en todo. Entonces, yo creo que esta lección nos rompe la cabeza y dice la palabra de Dios también que tenemos que renovar nuestra mente y cambiar nuestro corazón para que entonces se refleje a Cristo en nosotros. Entonces, ahí yo veo, Cristo no somos nosotros, es Cristo, y la capacidad que tenemos para hacer las cosas, obviamente Dios nos las da, pero tenemos que pensar en dónde estamos capacitados para hacer y qué hacer. Ese era mi comentario, pastora. ¿Ok? Daniel, Mi comentario era acerca de lo que decía usted acerca de las personas que están sirviendo y se bajan porque de repente creen que están en un proceso y se alejan. En mi experiencia, lo que yo he visto, incluso lo que me llegó a pasar alguna vez, es cuando uno se baja de servir porque uno se siente incapaz o porque está pasando algún proceso y se retira, termina uno retirándose por completo. Eso termina siendo una trampa del diablo para mucha gente y muchos hermanos no lo ven. El hecho de que se sienten culpables quizás o nos sentimos culpables por algún pecado, alguna situación personal y decimos, no estoy listo, no estoy apto, pero realmente quién está apto, o sea, realmente todos tenemos problemas y todos tenemos situaciones y si nos ponemos a juzgarnos a nosotros mismos, pues nadie estaría enfrente sirviendo. Y esa es la trampa del diablo en la que muchas veces nosotros caemos, que creo que es donde como cristianos deberíamos afirmar a los demás y decir, síguele adelante, síguele, te ayudamos, te apoyamos, aquí estamos, te levantamos la mano. No sé qué piensa usted. es que todo depende del corazón, Daniel, porque cuando nosotros, y yo también me incluyo, yo también hay momentos en donde yo he ido y le he dicho a Sergio, al pastor, le he dicho a la mesa directiva, ahorita no estoy apta para estar pastoreando, no esto, o sea, no necesito bajarme, denme tiempo y lo que tú quieras. Pero cuando yo voy a la presencia del Señor, exactamente eso me dice, y como, ¿por qué te sientes? Es que, Señor, es que o sea, todo, ¿verdad? Lo que hablo. Y cuando nosotros dejamos de servir al Señor, porque se puede pasar, hay momentos, sí, reconozcamos, seamos claros, Dios, siendo Dios perfecto, descansó al séptimo día. Los hombres necesitan descanso, necesitan retroceder, pero ¿cómo y bajo qué o qué hay en tu corazón por lo vas a hacer? Si te vas a bajar por dolor, si te vas a bajar por rencor, si te vas a bajar por resentimiento, si te vas a bajar porque estás dolido, esa no es una buena manera o una buena decisión para hacerlo. Puedes sanar aún sirviendo, puede sanar aún sirviendo. Y lo he visto, hemos visto testimonios de cómo personas han pasado. Yo he pasado por un proceso, pasé por un proceso muy difícil y me tocó servir y me tocó estar sirviendo, bajarme, predicar, llegar a mi casa y llorar. ¿Por qué? Porque era lo que me tocó servir. Pero si yo me hubiera apartado en ese momento difícil de mi vida, yo no estuviera aquí, no estuviera ni casada. Es importante que nosotros entendamos que cuando yo digo enfóquense en Cristo, es porque créanme, es lo que nos va a salvar de nosotros mismos. De nosotros mismos vamos a cometer errores si tomamos decisiones basadas en cómo nos sentimos el día de hoy.
porque las emociones son temporales. Hoy nos sentimos bien, mañana nos vamos a sentir mal, mañana vamos a lastimar a alguien, mañana nos va a lastimar a alguien. Así es la vida, es un ciclo, pero cómo tú tomas la decisión o cómo está tu corazón ante una situación. Porque tienes dos opciones cuando pasa algo, cuando te sientes cansado, estás dolido, estás lo que tú quieras, estás en una encrucijada. ¿Continúo sirviendo o me bajo porque tengo prioridades? Y tienes todo, o sea, Dios va a respetar. Quiero que entiendan algo. Ustedes, todos los que estamos aquí escuchando esto video, lo vamos a ver después, tú tienes la última decisión de decir, no más, me voy, me bajo, bla, 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 hazlo y hazlo. Pero tienes que asegurarte, porque no saben cuántas personas me han dicho, es que Dios me dijo, y yo, ajá, sí, Dios te dijo, ok, pero y vamos a la Biblia y es algo completamente diferente. No te engañes. Es muy difícil escuchar la voz real de Dios cuando estás dolido. No te dejes engañar. Lee la Biblia, léela, porque la Biblia ahí está, ya no cae, ya no puedes malinterpretar tu dolor con que Dios te habló y Dios te dijo, ahora sí es el momento. No, 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 no. Cuando una persona está dolida, es muy difícil que escuche la voz de Dios. ¿Quién iba a decir algo? Yo, algo que les quiero compartir que siempre me ha ayudado en el servicio, eh, no soy perfecta sirviendo, pero tengo yo creo que ya varios años en esto y siempre va a ser difícil y si ponemos nuestra humanidad enfrente, siempre vamos a encontrar alguna queja, un cansancio, una excusa, lo que sea. Pero algo que a mí me ha ayudado mucho es saber que no se trata de mí. Cualquier cosa que yo hago para la iglesia no se trata de mí, es para Dios. Entonces, eso siempre me ayuda cuando tengo dudas o cuando tengo quejas, porque obviamente también me quejo, me canso y reniego, y con Dios, siempre me termina diciendo lo mismo, o sea, no se trata de ti, no estás trabajando para ti, no es por ti. Entonces, eso me ayuda ni enfocarme en las cosas que me lastiman ni en las demás personas. Y eso es, bueno, siento que eso me ha ayudado muchísimo en seguir sirviendo. Porque hay una meta que cumplir. Y una meta, y cuando estamos lastimados, la meta es muy difícil de cumplirse porque salen, y es normal, es humano, créanme, no hay un juicio, no estoy diciendo, "Ay, están en pecado", no, es humano decir, no quiero porque estoy lastimado, y tú tienes el derecho de decirle a Dios, no quiero, y Dios lo va a respetar. Dios va a respetar que quieras tú entrar en ese proceso, pero el proceso no quiere decir irte y dejar de servir o irte a otra iglesia o no, no, o sea, si tú vas a vivir un proceso, vívelo, pasa el proceso. O sea, hay personas que me han dicho, yo necesito sentarme, pastora, porque estoy pasando por un proceso y entiendo y ok, hazlo, pero también tienes que entender que el proceso no es, ya me fui. Eso es como que la salida fácil, dejo de servir. No, el proceso es talla. ¿Y cómo tallas? Leyendo la palabra del Señor, orando, ayunando. Pero si no lo hacías sirviendo, ¿qué te hace pensar que lo vas a hacer no sirviendo? O sea, ¿qué humano tiene esa fortaleza? Porque ni yo, esa fortaleza de decir, o sea, a mí lo que me mantiene, tengo que orar y no quiero y estoy enojada y estoy bla, 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 pero me tengo que levantar a orar porque es la responsabilidad que yo tengo como mamá espiritual de 200 personas, quiera hacerlo o no, lo tengo que hacer, porque es mi responsabilidad. Ahora imagínate, si ya me siento débil, si estoy enojada, si estoy triste, si estoy lastimada, necesito tiempo, quiero un proceso X y me desconecto de la iglesia, de ustedes, de todo. Si no lo quería hacer sirviendo, ahora muchísimo menos. Y ese es el problema, que nos engañamos, como decía Daniel, es una artimaña de Satanás que te quiere separar, que te quiere alejar. Sí, mereces tú vivir un proceso, pero hazlo sirviendo. Porque es lo que te va a mantener íntegra, lo que te va a mantener mordiéndote la lengua, lo que te va a mantener enfocada en Cristo, enfocado en Cristo. ¿Alguien más quiere decir un comentario o si no ya terminamos aquí? Bueno, pues para terminar, iglesia, enfoquémonos en Cristo.
Si nos enfocáramos en Cristo, en que la presencia de Dios baje el domingo, en lo que hacemos, que la presencia de Dios baje cuando agarres ese micrófono, que la presencia de Dios baje cuando estés tocando ese instrumento, que la presencia de Dios baje cuando prediques, cuando enseñes, cuando tomes esa foto, que cuando la gente vea ese reel en Instagram o donde sea que lo estén viendo, que vean, que sientan, necesito Dios, necesito la presencia de Dios, que quebrante eso. Pero eso no se puede hacer si tú no pasas por el proceso de purificación, de que te unjas, de que seas íntegro, que leas la palabra, que ores, porque aún así uno que lo hace a veces no es perfecto. Imagínate si tomas malas decisiones, no lo vas a hacer. No te engañes, no te engañes, no lo vas a hacer. Recuerden, la meta, como decía aquí déjenme se los comparto ya para terminar. La meta nunca es un edificio, la meta no es llenar una iglesia, la meta no es tener miles de miembros. La meta es que la presencia de Dios baje. Y si así tenemos 10 miembros, pero que cada de esos 10 miembros baja la presencia de Dios y la gente es salva y la gente es transformada, yo me doy por servida. Pero yo tengo que poner el ejemplo, yo tengo que ser primero. Yo tengo que volver a reenfocarme en la meta que es Cristo. Bueno, que el Señor les bendiga, cuídense mucho, estamos platicando y ahorita voy a poner los grupos del